elementos importantes. Bueno, yo con eso dejaría allí, digamos, básicamente la reflexión. La reflexión inicial constituye básicamente la idea de que, hombre, esta ley, si bien se presenta como una ley orgánica de ordenamiento territorial, es una ley que tiene injerencia sobre el territorio, pero es una ley que hace funcional operaciones de gestión y de administración en el territorio. Es una ley que impide el ordenamiento territorial en las entidades territoriales que tenemos consagradas hasta ahora, departamentos, municipios, etc. Brinda la posibilidad de que se generen, sí, efectivamente brinda la posibilidad, pero en principio dice, esperemos que no se generen nuevas cargas burocráticas, nuevos aspectos institucionales, asóciense, esto es lo que genera mucha mayor flexibilidad, posibilidad de trabajo. Esta ley nos impide en cierta manera desarrollar algunas cuestiones que nos preocupan fundamentalmente, que es la de que excluye entidades territoriales y que eventualmente, si nosotros no estamos atentos de ellos, generaría reformas constitucionales que nos vienen conculcando derechos desde hace tiempo. Bueno, finalmente, como les decía, aquí van a encontrar algunas de las ideas que había querido desarrollarles. Me parece que es aquí vemos que es una ley boba en materia territorial, pero es una ley muy interesante en materia de gestión territorial. Bueno, entonces, si nosotros nos preocupamos realmente por el ordenamiento del territorio, el ordenamiento del territorio está constituido. El único efecto negativo sobre el ordenamiento territorial que hay ahora es que no reconoce los territorios indígenas. Eso es básicamente, y eso es demandable. Ahora, es demandable también que pretenda hacer reformas constitucionales. Pero no lo digo por esta ley, lo digo también porque es que las leyes que se están generando están produciéndose reformas constitucionales de una manera muy sutil. ¿Y cómo se produce? Cuando nosotros no atendemos dónde va la palabra, dónde va el significado, dónde no interpretamos. Eso tenemos que comenzar a entenderlo y me parece que eso es un elemento importante para trabajar. Bueno, me parece una verdad de perogrullo, por no decir una tontería, pues que demandar, que no sea boba. ¿No? Es decir, si queremos una ley de ordenamiento territorial, ¿qué le falta a esta ley de ordenamiento territorial para que sea ordenamiento territorial? Bueno, genera unas posibilidades, pero también la posibilidad de que las fuerzas del espacio, sobre el espacio, se puedan construir de una manera amplia, diversa, que reconozca los procesos que se venían gestando con anterioridad, sobre los cuales muchas inteligencias como la de Orlando Falcborda habían venido trabajando, sobre la constitución de los espacios pequeños que se vienen estudiando en nuestras universidades, etc. Tenemos que demandar jurídicamente que no sea una reforma constitucional, que no excluya una entidad territorial indígena y que tenga en cuenta los avances territoriales que se han logrado hasta ahora, porque en 20 años sí que hemos caminado territorialmente. Si ustedes miran San Andrés y estudian la ley de ordenamiento en San Andrés, la ley de competencias para San Andrés, ustedes podrán entender que en este país es posible cualquier reforma de ordenamiento territorial que le garantice a la gente autonomías, soberanía, sin perder básicamente el elemento de integración y de unidad nacional, que le permita negociar, que le permita abrir mercados, que le permita gestionar de una manera más interesante sus recursos y que sus recursos pues sean racionales, que podamos trabajarlos de una manera adecuada, recursos para la gente. Nosotros sabemos lo poquito que una explotación artesanal de minería de oro genera. Saca muy pocos recursos, pero es que tampoco se le dan recursos. Pero en lugar de generar pequeñas microempresas familiares sostenibles en el tiempo, cuya producción les permitiría una sobrevivencia mucho más adecuada, entonces entregamos no solamente ese espacio minero, sino el subsuelo, el recurso, el medio ambiente, el agua, etcétera, para que se hagan
emplazamientos de minería a cielo abierto que son supremamente onerosos y lo que dejan son vaciamientos absolutos del espacio. Imagínense ustedes una mina de cielo abierto ahorita en Cajamarca, donde el huequito tiene un diámetro de 5 kilómetros con una profundidad de 800 metros. Eso es francamente impresionante. Bueno, digamos que esto serían los elementos para demandar política, jurídicamente, pero ¿qué demandar a una ley? ¿Qué demandamos nosotros como ciudadanos? Cuando revisaba el nombre de la conferencia, entonces me llevó un cargo de conciencia. Y ese cargo de conciencia se lo quiero transmitir. Y es, ¿qué conciencia estamos teniendo nosotros sobre el espacio, sobre la organización, sobre el emprendimiento? ¿Tengo yo que demandarle una norma o tengo que demandarme como ciudadano un nuevo posicionamiento frente al espacio, frente al territorio, frente a las dinámicas sociales que se están generando o aquellas que se pueden generar desde nuestros pequeños espacios de reflexión en las universidades? Pues me parece que ahí hay un punto, digamos, de inflexión, es decir, a la pregunta inicial, ¿qué tanto conocemos del Estado social de derecho? De sus paradojas, de sus contradicciones, de su presencia en nuestras vidas, pues sí, también lleva a una reflexión sobre la conciencia de nuestra ciudadanía respecto de esos elementos que se generan. Y en términos pragmáticos, ¿qué le pedimos a una ley? Como ciudadano, la conciencia de la participación y de la intervención en la vigilancia de esa ley. No hay elementos de vigilancia. Y los elementos de vigilancia, diría, son dos. Uno, las organizaciones comunitarias, movimientos sociales, movimientos estudiantiles que nos estamos durmiendo. Y dos, comenzar a presionar, porque la Procuraduría que vigila el funcionamiento de nuestros derechos, la Procuraduría delegada para lo territorial, pues está dejando pasar muchas cosas. Y yo creo que la Procuraduría tiene un espacio muy interesante para que los ciudadanos la tomemos. No lo digo por decirlo, lo digo porque con la Universidad Nacional hemos penetrado, trabajado, mirado la intención, las limitaciones del ejercicio de lo que significa la vigilancia superior de los derechos para los ciudadanos. Tenemos unas herramientas muy interesantes, pero no tenemos todavía los elementos para hacerlo. Quejémonos de la Procuraduría, aprendamos a manejarla, vayamos a los jueces, peleémosles, y creo que ese es un ejercicio que tenemos que comenzar a aprender. Bueno, pues muchísimas gracias y espero que estas reflexiones un poco desordenadas pues sirvan de alguna manera como provocación, ojalá, eso sería ya una dicha, para pensar, avanzar sobre no solamente sobre estas coyunturas, la ley de ordenamiento territorial, sino, vuelvo a insistir, sobre aquello que nosotros como ciudadanos tenemos que pensar en el marco de los estados, de nuestro estado particularmente social. Pues muchísimas gracias.